Quique, ¿qué pasó en Querétaro el 2 de junio del 2024? ¿Cómo lees el resultado electoral? Bueno, para leer el resultado en Querétaro tenemos que ver también lo que sucedió a nivel nacional. No podemos separar los resultados de Querétaro del contexto que vivió México el pasado 2 de junio, en el que el tsunami Guinda pues intentó arrasar con prácticamente todo en las urnas, y digo intentó porque hubo bastiones. En el caso de Querétaro, por ejemplo, Aguascalientes y Querétaro fueron los únicos que resistieron el embate a las fórmulas del Senado. Y por ejemplo, el caso de Jalisco y Guanajuato, que de los estados que tenían en juego las gubernaturas, fueron los únicos dos que pudieron resistir este embate guinda que se notó, ¿no?, en todo el país, y que incluso pegó en los congresos locales, ¿no? 17 congresos locales hoy están pintados en su mayoría de guinda. ¿Se puede hablar en Querétaro de ganadores y perdedores? Pues creo que en todas contiendas electorales debe de haber ganadores y perdedores, pero ojo, que el que gana no siempre gana y que el que pierde no siempre pierde. ¿Se fortalece Morena y se debilita el PAN frente a estos resultados electorales? Morena se ¿O es fortalece. un empate Yo creo que Morena se fortalece a nivel nacional, a nivel nacional? y que Morena logra una exposición muchísimo mayor que la que logró en 2018. Sin embargo, hay un precedente. Morena no supo qué hacer, al menos aquí en Querétaro también, cuando logró esta ola en el 2018, no supo qué hacer con ello, y en 2021 pues nosotros vimos los resultados de las elecciones en Querétaro, en donde le fue muy muy mal. Entonces pues Morena tendría que aprender también de ello, porque no le garantiza absolutamente nada para aquellos que están vaticinando un 2027 hegemónico por parte de Morena. Tendrían que recordar que en 2018 vaticinaban lo mismo para 2021, y no solo no avanzaron, retrocedieron. En el tema de Morena y de PAN, también por supuesto, hubo errores de uno y de otro lado en el 24. Creo que es muy difícil hablar de una elección sin decir que todo fue perfecto. Creo que las dos fuerzas, las dos principales fuerzas políticas en el estado cometieron errores, como también cometieron aciertos. Algunos lograron corregirlos en la marcha, y algunos pues fueron presa de ellos durante la elección, y al final pues esto se vio ya en los resultados, ¿no? ¿Cómo explicar el resultado a nivel nacional y luego local? De lo nacional a local, gana Sheinbaum en Querétaro, gana la fórmula encabezada por Lupita Murguía y Agustín Dorantes en Querétaro, pierde Santiago Nieto, gana Felifer, pero pierden la mayor parte de los diputados que buscaban representar un distrito en el municipio. ¿Cómo lo explicas tú? Creo que primero hay que hablar de que fueron las elecciones, sin temor a equivocarme, más politizadas por parte de la ciudadanía, las elecciones más politizadas por parte de la ciudadanía en la historia. La ciudadanía tuvo muchísimo acceso a información, y ya no únicamente por parte de los medios tradicionales. Creo que ahora sí las redes sociales tuvieron un impacto muy duro, y ojo, no en el tema electoral, porque a veces quieren confundir los likes con los votos. Me refiero al tema informativo, ¿sí? Las redes sociales tuvieron un papel fundamental en el tema informativo, y en el tema informativo ese sí decide el voto de las personas. Y creo que ahora la ciudadanía fue a votar anteponiendo un poco a la persona que lo que había detrás, es decir, que la marca. Creo que en Querétaro, y ojo, estoy hablando de Querétaro, la gente sí fue votando por los perfiles. Por eso tenemos un voto cruzado de una manera muy muy atípica. Normalmente el voto cruzado suele ser en uno o dos espacios. Ahora yo inventaría un nombre para este nuevo formato. ¿Cuál sería? Un voto zigzag. Agarraron para todos lados, pero creo que al final su decisión fue basada en la persona que estaba al frente de precisamente la plataforma política. Y ojo, también en Querétaro hay que decirlo, hubo, y muy fuerte,
un voto de castigo a quizás a las personas que intentaron una vez más ir por el voto y que tal vez habían quedado a deberle a la ciudadanía, o que la ciudadanía así lo percibió, y entonces tal vez también está dándole voto de confianza a nuevos perfiles, y por eso vemos muchos nombres nuevos en este nuevo mapa electoral de Querétaro. Pensemos en ganadores dentro de la derrota o ganadores dentro de la victoria. ¿A quién ves tú o quién crees tú que en el PAN, comencemos por el PAN y luego por actores políticos y por partidos? En el PAN, ¿quiénes son los ganadores, los grandes ganadores dentro de este proceso electoral? Bueno, tenemos que empezar a hablar por los dos perfiles que dieron pues el resultado más importante, ¿no? Primeramente tenemos que hablar del Senado, tenemos que hablar de Agustín Dorantes, de Lupita Murguía, ¿sí? Ganarle a Morena con este tsunami guinda y por doble dígito, y a un perfil fuerte a nivel nacional como es Santiago Nieto, un perfil emblemático dentro del morenismo nacional, es una gran victoria. Y también tenemos que hablar de Felifer, que también logra ganar la capital del estado ante un perfil que vino de menos a más y que complicó la elección, y al final ganarle por 2 dígitos es muy importante, y además con un contexto, como bien lo mencionas, en donde los distritos locales, muchos de ellos se pierden. Ganar la presidencia perdiendo distritos locales tiene un alto grado de dificultad, ¿no? Lupita, Agustín y Felifer deben de ser considerados como posibles sucesores en el PAN de Mauricio Curi. Sería justo tenerlos. Deben estar entre los perfiles a seguir y los perfiles que son, pues, podríamos decir, los candidatos naturales. Y también yo metería ahí mismo, en ese mismo costal, metería también a Chepe Guerrero, que va y hace las cosas bien en Corregidora, refrenda lo que muchos pronosticaban, y además no olvidemos que también los inicios políticos del hoy gobernador fueron justamente ahí, en Corregidora, ¿no? Y que Chepe sigue siendo un hombre de plena confianza del gobernador Mauricio. ¿Tú sumarías a Chepe entonces en esta lista de precandidatos o de posibles precandidatos al gobierno de Querétaro? Creo que son los que hoy podrían tener un peso político importante rumbo al 2027 dentro del PAN, definitivamente. Hay quienes hablamos también de la presencia de un Ricardo Anaya y de un Luis Bernardo Nava, que no estamos considerando en esta lista. ¿Tú cómo ves esa incursión en esta lista, Quique? Bueno, yo los estoy considerando a partir del resultado de la electoral. Elección. ¿Okay? Ahora tendríamos que ver a partir de lo que venga de aquí al 2027. Hoy no sabemos qué va a ser de Luis, que sin duda es un perfil que puede despuntar en cualquier momento, porque sabemos lo que es capaz de hacer, sabemos de su trabajo, va a entregar un municipio con buenas cuentas, lo va a entregar a su partido, y eso creo que habla muy bien de él, pero necesitamos saber hacia dónde va para saber si su camino indica que podría ir a 2027, y de Ricardo igual. Tenemos que saber, nosotros estamos viendo un Ricardo Anaya de hace 5 años, tenemos que revisar Ricardo cómo llega 5 años después y cuál va a ser la ruta que él pretenda tomar, porque mucha gente tiene la fotografía del Ricardo que compitió contra Andrés Manuel, pero realmente no sabemos que Ricardo regrese, ¿no?, a la Cámara de Senadores. Lo que sí es un hecho es que Ricardo va a ser fundamental en el tema de la oposición, va a ser una voz de las más fuertes, con mayor peso político en el Senado, sin duda alguna. A casi 15 días de la elección, ¿qué lectura, qué visión, qué resultados ves tú como analista de este matrimonio tan raro entre el PRI y el PAN en las elecciones, en las campañas? Ya no hablemos del PRD, nada más entre el PRI y el PAN. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que se debe de hacer un análisis, sobre todo para el Partido Acción Nacional, si debe convenir esta ruta, porque desde mi punto de vista
creo que la ciudadanía no estuvo muy cómoda. Y lo vi y lo noté, lo percibí por este voto zigzag que te comento. Creo que la gente no estuvo tan cómoda de ver mezclados los perfiles y perfiles que llevábamos años viendo, compitiendo incluso entre sí. Creo que al final la ciudadanía incluso optó en algunos de estos lugares por otras propuestas, no por Morena, sino por otras propuestas, y ahí vemos cómo entraron nuevas fuerzas políticas, ¿no? Hoy tenemos un PT, por ejemplo, de regreso en Querétaro con registro, y tenemos también este fenómeno de movimiento ciudadano incursionando ya en Querétaro. Creo que esto es producto de que la ciudadanía buscó algo diferente, pero a la vez no quiso tampoco ir con Morena, ¿no? Como analista y como visor del acontecimiento político, ¿a quiénes ves en Morena como posibles contendientes al gobierno estatal y a quiénes ves como líderes de Morena en este periodo 24-27? Bueno, tenemos que hablar, basándonos en la elección nuevamente, tenemos que hablar precisamente de un Gilberto, ¿sí?, que le fue electoralmente bien. Tenemos que hablar de un tenemos que hablar de Santiago Nieto por su trascendencia de Morena y porque él mismo ya es el primero que se apuntó. Creo que de todos los que hemos hablado es el que se apuntó primero, ¿no? Todavía ni abrían la puerta y él ya estaba sentado en la sala. Y pues tenemos que hablar también de un perfil del que no se ha hablado mucho, pero es Humberto. Debe de estar ahí. Luis Humberto Fernández. Exacto. Ese perfil, me refiero a que no se ha hablado mucho en el tema mediático, claro, con la población, pero es un perfil que irrumpe de manera fuerte dentro del seno morenista en Querétaro, que incluso me atrevería a decir dio orden al desorden que había. Y también yo creo que debe de estar la senadora Betty como un perfil fuerte. Dependerá también de su trabajo en el Senado, pero también por ahí yo incluso volvería a sumar a Max. A ver, Max va y gana su distrito, lo gana bien, y además pues Max hizo algo que quizás muchos otros perfiles no hubieran estado dispuestos a hacer, ¿no? Que fue el decir, ok, acato y voy a lo que ustedes me indiquen. Eso llama la atención porque normalmente en Morena, Querétaro al menos, estábamos acostumbrados a que viniera la confrontación por todos lados, y normalmente cuando se daban estas cuestiones pues se veía un rompimiento, y en esta elección lo vimos, ¿no? Con la misma Paloma, cuando se da la designación de Chema, ¿no? Paloma se va, Max se queda, Max gana su distrito, y pues por obvias razones tenemos que meter ahí al que más ruido ha hecho, al que entró en la escena queretana, más que morenista, cuatroteísta, y que le gusta esto del ruido, le gusta estar metido en este embrollo, y es Chema. Chema va a querer, yo no sé si le vaya a alcanzar, pero de que va a querer gritarlo, y gritarlo a los cuatro vientos o dentro de los charcos, lo va a hacer, estoy seguro. ¿Cómo debe de sentirse el gobernador Curi frente a estos resultados globales en Querétaro? Como gobernador y como, supongo, estratega panista, ¿no? Pues yo creo que el gobernador primero debe de analizar, ¿sí?, el contexto nacional y ver lo positivo de lo que sucedió en Querétaro. No fue una elección fácil, no para Querétaro, sino para todo el país. Tenemos casos catastróficos como el caso de Yucatán, en el que el PAN pierde un estado que además era de los mejores evaluados en todo el país. Es una desgracia. O tenemos también el tema, por ejemplo, de Guanajuato, en donde Morena y la 4T ganan la mayoría de diputados federales, el bastión panista. ¿Y el Congreso local? No, el Congreso local sí lo gana el PAN. El Congreso local sí le alcanza. Pero pierde la mayoría de diputados federales Guanajuato. En Querétaro estamos viendo que quedó tablas. Entonces, ganar el Senado
junto con Aguascalientes, dejar tablas las diputaciones federales y retener la zona metropolitana en este Tsunami Guinda, creo que es un logro que está siendo menospreciado por todo el ruido que hay, ¿no? Del tema de Morena, del embate morenista, de la ola morenista, y creo que también está menospreciado este triunfo por el ruido que está haciendo Morena y Morena Querétaro concretamente, porque evidentemente Morena no quiere bajar el volumen de esta ola, ¿no? Porque a ellos les conviene y lo seguirán incrementando. Definitivamente tendrá que haber un cambio de estrategia en el sentido de que no es lo mismo negociar temas gubernamentales con una legislatura con mayoría del mismo color Sí. que el partido, a una en donde ahora la mayoría del Congreso local será morenista, pero la verdad es que yo creo que el gobernador tiene todo para poderlo hacer. A ver, el gobernador fue coordinador de senadores del PAN. A mucha gente ya se le olvidó, pero es precisamente así como llega a la candidatura de la gubernatura. O sea, Mauricio Curi lideró a la bancada del PAN en la primera parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de cuando Andrés Manuel López Obrador incluso era más, podemos decirlo, un poco más radical de lo que es hoy. Y eso ya es mucho decir. Y él fue quien coordinó precisamente al grupo parlamentario del PAN en el Senado, no cosa menor, y además también logró acuerdos con bancadas de oposición. O sea, durante su gestión fue un bloque muy muy fuerte. La alianza con el PRI, con el PAN, el bloque de contención, incluso ahí jugando Movimiento Ciudadano, él fue una pieza importante. Entonces podemos decir que él sabe cómo hacerlo, y creo que por ese lado él debe estar tranquilo, pero reflexionando el cómo será la siguiente parte del sexenio. Una sola palabra tu respuesta a la siguiente respuesta te pediría: en las actuales condiciones políticas, sociales, económicas, si estas se repiten en el 27, ¿quién gana el gobierno de Querétaro? ¿PAN o Morena? Con las actuales circunstancias. Yo creo que retiene el PAN. Cerrado, pero retiene el PAN.